Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí sirvió: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creyente te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El título del mensaje de hoy es Gran Fe, Gran Fe. Con frecuencia tenemos problemas y oramos a Dios pidiendo ayuda. Luego nos sentamos y esperamos que suceda lo peor. A menudo no tenemos mucha fe en él. Esta mañana queremos ver a un hombre que era diferente, un hombre de gran fe. De hecho, un hombre de quien Jesús declaró que tenía la más grandiosa fe en Israel. ¿Quién crees que es? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Pablo? No. Era un hombre que no era judío ni discípulo de Jesús. Era un soldado romano. Esta historia nos enseña que para tener una gran fe no necesitamos ser creyentes desde hace mucho tiempo. No necesitamos orar durante años y años. No necesitamos conocer doctrinas complicadas de fe o teología. No necesitamos conocer el hebreo antiguo o el griego. Hay dos cosas para tener una gran fe. Primero, aceptar el amor incondicional de Dios en Jesús. Segundo, someterse a la autoridad todopoderosa de Dios en Jesús. La semana pasada prediqué la primera, aceptar el amor incondicional de Dios. Hoy voy a predicar lo segundo, someterse a la autoridad todopoderosa de Dios en Jesús. Segundo, someterse a la autoridad todopoderosa de Dios en Jesús. Toda confianza que tenemos en este mundo está relacionada con la autoridad. Gobernar todo a través de la autoridad es la forma en que Dios mantiene el orden en este mundo. Mantenemos nuestras vidas en el contexto de la autoridad humana. Si observamos cuidadosamente esta autoridad, nos damos cuenta de que la autoridad de Dios está detrás de toda autoridad legítima de este mundo. Dios da a los padres la autoridad para cuidar de sus hijos. Dios da a los líderes
mentales, autoridad para gobernar a su pueblo. La confianza o la fe van junto con ciertos tipos de autoridad. Si no hay autoridad en este mundo, no habría confianza en nada. Y este mundo caería en el caos. Si confiamos y seguimos el principio gobernante de la autoridad de Dios, podemos recibir la gracia y las bendiciones de Dios. Esto es lo que el centurión entendió y creyó. Como soldado del imperio romano, sabía que el poder del imperio provenía de la autoridad del emperador César. Sabía que estaba bajo la poderosa autoridad de César. Como un centurión o un oficial militar romano que era. Él sabía que tenía autoridad sobre los soldados bajo su gobierno. Sabía que la autoridad le daba poder. Entonces, pensó en la autoridad de Jesús. ¿Qué tipo de autoridad tiene Jesús? Al ver todos los milagros que ha realizado para el pueblo y escuchar palabras que ha enseñado, puedo creer que su autoridad es superior a cualquier autoridad humana. Ninguna autoridad humana tiene el poder de hacer lo que él ha estado haciendo. Su autoridad tiene que ser la autoridad de Dios. Al considerar todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, entendió que la autoridad de Jesús era la autoridad de Dios mismo. Cuando creyó en la autoridad de Dios a través de Jesús, fue capaz de creer que Jesús podía hacer lo imposible. Él creía que lo que Jesús dijera sucedería tal como él dijo. Él creía que Jesús podía sanar a su siervo enfermo cuando nadie más podía. Versículos 8 a 9 dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. La fe del centurión fue creer en la autoridad sobrenatural de Dios en Jesús. Jesús honró la fe del centurión, llamándola gran fe. Versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Podemos aprender a tener gran fe a través del ejemplo de este centurión. Cuando estudiamos cuidadosamente cómo funcionan las autoridades de este mundo, podemos entender cómo funciona la autoridad de Dios. Cuando observamos cómo Dios revela su autoridad en este mundo, podemos ver la autoridad de Dios en el nombre de Jesús.
Si observamos lo que Jesús está haciendo en este mundo, vemos la autoridad de Dios en su nombre. Podemos entender que Dios ejerce su autoridad por medio de su propio Hijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Jesús afirma que Él tiene. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad en el cielo y en la tierra, y que siempre está con sus discípulos. En el nombre de Jesús, Dios transforma a las personas. En el nombre de Jesús, Dios aparta a las personas de sus caminos pecaminosos y las hace nuevas personas. En el nombre de Jesús, Dios sana a aquellos que ningún médico puede sanar. La autoridad de Dios en Jesús sigue viva y activa hoy en día. Jesús tiene la autoridad para romper todo poder maligno. Él tiene la autoridad para transformar el corazón del hombre y perdonar nuestros pecados. Él tiene la autoridad para llevarnos al reino eterno más allá de nuestra muerte. Y Él da esta autoridad a todos los que se someten a su autoridad. Si Jesús tiene toda la autoridad, ¿no sería capaz de ocuparse de tu problema? ¿Quieres la autoridad de Jesús? ¿Te gustaría tener la autoridad para salir victorioso en tu propia vida personal? Para vencer los malos hábitos y derrotar a las fuerzas demoníacas que vienen en tu contra? Entonces, sométete a su autoridad. El poder de un ejército depende de someterse a una autoridad superior. En la película Forrest Gump, cuando Forrest llegó por primera vez al cuartel del ejército, conoció a un sargento de instrucción, ante quien se paró delante de su rostro mientras él estaba en línea con los reclutas y le gritó, Forrest, ¿cuál es tu propósito en el ejército? Forrest respondió, hacer lo que usted me diga, señor. Confiesa con tu boca que Jesús tiene la autoridad de Dios. Prepárate para obedecer lo que Él te diga que hagas. Dile, Señor Jesús, tú tienes la autoridad de Dios. Renuncio a todo mi ser bajo tu autoridad. Solo dime qué hacer y yo obedeceré lo que me digas. Entonces, tendrás la bendición de experimentar cómo Jesús tocará tu vida con la autoridad de Dios. Oremos. Señor, creemos que tienes toda la autoridad final, sobre todo en este mundo. Confiamos en su autoridad. Nos entregamos todos a su autoridad. Danos gran fe y revela tu gloria a través de una gran fe.
en el nombre de Jesús. Amén. Terminaremos el servicio de adoración de hoy cantando himno. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, versos 1 y 2. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Oremos para ser bendecidos. Que la gracia de tu Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, la guía y la protección del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.